Estos son 9 accidentes impactantes en parques acuáticos. Siempre es curioso hablar de accidentes en lugares como estos donde se supone que todo tendría que salir bien, todo el mundo feliz con sus bañadores recién comprados y metiendo un poco la barriga. Pero a veces no todo sale como lo tenías planeado y ese fin de semana en grupo tan divertido que estabais teniendo ya no te lo parece en el momento en el que se rompe el tobogán y en la caída escuchas los huesos de 33 personas rompiéndose mientras la piscina de al lado se vuelve roja poco a poco. Número 9. Action Park en New Jersey, o como se le conoce con el otro nombre, el Parque de los Accidentes. Action Park era un complejo que tenía varias cosas, como pistas de carrera, pistas de esquí y un parque acuático. Desde el momento de su apertura las cosas solo iban a peor, ser uno de los primeros parques acuáticos les pasó muchas facturas, eran novatos en todos los sentidos y se pagó con más vidas de las necesarias. Lo verdaderamente extraño es lo que tardaron en cerrar el parque. Las atracciones tenían un diseño pésimo que ponía en peligro a la gente, las estructuras en sí eran de muy baja calidad y apenas se revisaron y para colmo, quizá creyendo que no había peligro, mucha de la gente que trabajaba en el parque, incluyendo los vigilantes, eran menores de edad. Solo mirad esta atracción, es una locura. Se me ocurren unas 4 o 5 formas de morir ahí dentro. Para empezar, ya en los primeros días tuvieron que rescatar a más de 100 personas de la piscina de olas, en parte por culpa de la mala construcción del mecanismo de las olas que arrastraba a la gente al fondo, por el tamaño de las olas y por la masificación descontrolada y no vigilada. Ya te lo puedes imaginar, gente agarrándose unos a otros para no ahogarse y creando una cadena de pánico donde al final murieron 3 personas. Y eso solo fue el principio, una advertencia de lo que fue sucediendo después. Entre los años 1982 y 87 se sumaron otras 3 muertes, caídas, ahogos, infecciones, sin contar las miles y miles de lesiones no mortales. Con toda la fama que tenía, no sé cómo había gente que aún tenía ganas de ir. Además, como he comentado, Action Park era un complejo que abarcaba más actividades como ir en kayak o cosas como estas. Aquí, sin ir más lejos, también murió un trabajador mientras estaba probando la atracción, ya que la velocidad la va controlando el que va encima, es peligroso porque la atracción no está diseñada para ir a máxima velocidad todo el rato. Que por cierto, ¿te has dado cuenta del detalle de no llevar casco? ¡Dios bendiga a los Estados Unidos! Históricamente, esta atracción, además de la muerte del trabajador, provocó 15 roturas de huesos y cerca de 30 lesiones en la cabeza. El caso es que al final, después de todas esas muertes y varias denuncias, lograron cerrarlo. Años después, sin embargo, en 2014, el parque reabrió de nuevo, esta vez con las atracciones modificadas, con trabajadores mayores de edad, que es un detalle, y sobre todo con más medidas de seguridad. Por cierto, si lo del loop de antes te parecía una salvajada, mira la nueva atracción que quieren poner. Mira la caída libre que tiene esto. La buena noticia es que si mueres, ya estás dentro de un ataúd. Número 8. Disney World. Este ocurrió hace nada en junio de 2016 en el parque de Disney World de Florida. En segundos cambió todo. Pasó de tener un fin de semana increíble con su familia a ver cómo un caimán arrastraba a su hijo dentro del agua. En la noticia contaban cómo habían recuperado el cuerpo de un niño destrozado por un caimán en el lago que hay cerca del parque. La víctima fue Lane Graves, que estaba jugando con la arena cerca del lago y antes de que pudiera darse cuenta, el caimán le mordió el cuello. Su padre, que estaba cerca, escuchó los gritos y fue corriendo a rescatarlo, pero le fue imposible. En los segundos que tardó en alcanzar el caimán, este ya estaba yendo al agua con su hijo dentro de la boca. En ese punto, por desesperación, quiso seguirle, pero no había nada que hacer. Una vez dentro del agua, el caimán se fue deprisa hacia el fondo. Después de dar el aviso, estuvieron buscándolo durante 16 horas por todo el lago, hasta que unos buzos lo encontraron con el cuello medio cortado. Cabe destacar que el parque no tenía ninguna protección, valla o separación con el lago, no había ninguna barrera ni nada. Solo después de su muerte colocaron este límite, con unos carteles avisando del peligro. Un poco tarde, sinceramente. ¿Qué tal poner la señal antes de que un animal decapite a un niño? Como idea, yo creo que puede estar bien. Número 7. 33. Las normas de seguridad, aunque cueste creerlo, existen por seguridad. Sé que sorprende, pero es verdad. Por ello, por ignorar esas normas y hacer el idiota, quedaron varios estudiantes en silla de rueda y murió una chica. Ocurrió en 1997 en el Waterworld de California. Un grupo de 33 estudiantes, ignorando ya no las normas de seguridad, sino el sentido común, decidieron tirarse todos juntos por el tobogán. 33 personas para un tobogán diseñado solo para una. Solo hay que verlos para saber que no son las construcciones más sólidas de este mundo. Soportan el peso de cualquiera sin problema, pero no el de 33. Que por cierto, no sé cómo se lo permitieron. Siempre hay un trabajador en lo alto con la piel quemada controlando el tema. Quizá simpatizó con ellos o pensó que tampoco pasaría nada y que la estructura aguantaría. Aquí se ve claramente, no tiene mucha calidad, pero se entiende de sobra. Se fueron tirando uno tras otro seguidamente, unos encima de otros, acumulando el peso en la curva hasta que se partió. La altura ya era preocupante, pero más que eso, el peso de los demás provocó la muerte de una de las chicas que tenía 17 años. En la caída se rompió prácticamente todas las costillas y la columna. Los otros 32 salieron algunos con brazos, tobillos rotos y demás contusiones graves. Algunos de ellos terminaron en silla de ruedas. Los testigos dijeron que al escuchar los gritos pudieron ver cómo la piscina de al lado se volvía roja por la sangre de la chica aplastada. Cuando le preguntaron por qué lo hicieron, era sencillamente porque querían batir un récord que otros estudiantes habían hecho. Las tonterías como estas hay que pensarlas más de 2, 3 o 4 veces. Más cuando piensas, si algo sale mal y tiene pinta de que puede pasar, ¿me puede costar la vida? Y ya en ese punto uno valora si merece la pena intentarlo. Número 6. Un parque de fuego.
Aunque no es un accidente provocado por ninguna atracción, encaja con el tema del vídeo. ¿Sabéis? Esas fiestas que se hacen en las que se lanzan como polvos de colores suelen tener nombres muy descriptivos como Color Party o cosas por el estilo. En junio de 2015 estaban celebrando una de esas fiestas en un parque acuático de Taipei. Color Play Asia se llamaba. Pues no sé qué material utilizó el desgraciado que los polvos provocaron explosiones y quemaduras. En Taiwán se ve que utilizan pólvora lesbalo duro, porque si no nos explica. En cualquier caso, 500 personas fueron heridas, 200 de ellas con quemaduras de tercer grado y por lo menos un muerto. Como veis, los flotadores del parque se usaron para transportar a la gente. Debido a esto, en abril de 2016, el organizador del evento, Liu Chongqi, fue sentenciado a 5 años de prisión, que a muchos les pareció de risa una condena tan pequeña por todo lo que había hecho. Pero bueno, ni siquiera pisó la cárcel, pagó su fianza de $1 millón taiwaneses y salió tan tranquilo. Hay algo en toda esta historia que deja muy mal sabor de boca, ¿verdad? Número 5. Prohibido para las mujeres. La atracción extreme del parque acuático Galaxy en Alemania tenía la particularidad de provocar lesiones, pero solo a las mujeres. De alguna forma el tobogán lograba dañar los genitales femeninos debido a la velocidad con la que se llegaba al agua. Con los hombres no pasaba, como muchos sentirían gusto por el agua aplastándole las pelotas. 6 mujeres denunciaron esa atracción, así que no solo era una coincidencia, tal era el miedo que les prohibieron la entrada. Eso sí, algunos ginecólogos no se lo terminaron de creer, y sinceramente a mí también me parece muy extraño. Dijeron que no había ninguna razón por la que no pudieran usar ese tobogán salvo que estuvieran embarazadas. Sea cierto, la mayor casualidad de la historia, el parque no quería arriesgarse. Después de prohibirles usar la atracción durante un tiempo, les permitieron de nuevo usarla, pero usando un bañador que casi parecía un traje de neopreno. Desde entonces no ha vuelto a pasar nada más. Número 4. Ameba come cerebros. En Carolina del Norte hubo un parque que tuvo que cerrar el año pasado, en 2006, porque murió un adolescente después de un contagio con una ameba conocida como la come cerebros. El nombre, como ves, no deja usar mucho la imaginación. Lauren Sage, de 18 años, fue la víctima. Estaba con sus amigos en uno de los paseos de rafting cuando volcaron. En ese momento la ameba aprovechó para meterse por la nariz y llegar al cerebro. Poco después de eso murió. Y casi al mismo tiempo que Lauren moría en Carolina del Norte, Hannah, de 11 años, moría por lo mismo en Carolina del Sur, después de bañarse en un río. De hecho, históricamente hay más de 100 casos de contagios y solo 3 de ellos lograron sobrevivir. Una vez se entra en contacto con el parásito y llega hasta el cerebro, está todo dicho. En ese momento solo queda esperar a la muerte, que llega de forma más o menos rápida en cosa de 2 semanas. En esos días previos los síntomas son un fortísimo dolor de cabeza, vómitos y mareos hasta el punto de no poder estar de pie. Lo peor de la piscina no es saber si alguien se ha meado, sino si hay algún parásito esperando meterse en tu cabeza. Número 3. Nieve rusa. En 2004 en Moscú el parque acuático Transvaal se derrumbó, pero no te imagines un techo que se cae poco a poco, sino de una gran parte del edificio derrumbado que provocó 200 heridos y 28 muertes, 8 de ellos niños y algunos de ellos decapitados. El diseño del parque con su gran cúpula de cristal dejaba una vista bonita. Los bañistas podían moverse entre la piscina de olas y piscinas de aguas termales mientras veían la nieve caer contra el cristal, pero esa imagen tan bonita es lo que provocó el derrumbe. El techo no soportó la acumulación de tanta nieve, y una de dos: o el diseño arquitectónico que hizo Nodar Cancelli era de risa, o cada copo de nieve pesaba 1 tonelada, que puede ser porque es nieve rusa. Y en Rusia la nieve derrumba edificios mejor que una bola de demolición. Número 2. Piscinas asesinas. Aun si tienes suerte y no has muerto de ninguna de las maneras de las que hemos visto, aún te queda una que te puede matar. Puedes quedar atrapado en el sistema de depuración de la piscina. Ocurrió en 2009 en el parque acuático Pattaya, en Tailandia. Nathan Clark, de 14 años, estaba junto a su hermano cuando se le cayeron las gafas por la rejilla del sistema de depuración. Creyendo que podía recuperarlas, buceó hasta el fondo y abrió el orificio para intentar cogerlas. Para cuando se dio cuenta de la fuerza de succión que tenía ese sistema, ya era demasiado tarde. Su hermano, al darse cuenta de que tardaba mucho, fue a pedir ayuda a su padre, que se tiró para intentar salvarle, pero ya no estaba allí, había sido succionado. Para aumentar la angustia a niveles que solo los conoce aquellas personas que los ha sufrido, el socorrista durante los 10 primeros minutos no les hizo caso porque pensaba que estaban mintiendo al creer que era imposible que hubiera abierto la rejilla. Finalmente, después de ese momento eterno, fueron a revisar la sala de máquinas y lo encontraron muerto dentro del tanque de agua. No sé vosotros, pero una de las cosas que encuentro más extrañas es el tamaño de ese sistema de depuración. ¿Por qué lo hicieron tan grande como para tragarse a un chico de 15 años? Si me dices que son piscinas rusas, vale, pero las normales no, que es muy exagerado. Número 1. El tobogán más grande del mundo. Imagina la situación: te montas en el tobogán más grande del mundo con toda la ilusión de la vida, pero al llegar al final tu sangre tiñe todo el agua y tú estás muerto. Eso es lo que le pasó a Caleb Schwab en agosto de 2016 cuando tenía solo 10 años. Murió en el que era el tobogán más grande del mundo llamado Beruk en el parque Slitherban. Todo pasó en mitad de la caída. La correa que tenía sujeta se soltó un poco y se levantó del asiento lo suficiente como para darse con la red de seguridad. De esta forma se partió el cuello muy violentamente, tanto que 2 chicas que iban delante dijeron
dijeron en una entrevista varias veces que estaba decapitado, aunque no lo estaba del todo, sí que tenía el cuello rasgado, como medio colgando. No cumplía con las condiciones de seguridad, ni de peso ni de altura, todo estaba mal cuando se tiró por la atracción, incluyendo los cinturones, porque mira, ¿alguien ve normal que el tobogán más grande del mundo tuviera cinturones de velcro y además en tan mal estado? Si te ha gustado, aquí te dejo la primera parte de los accidentes ocurridos en parques de atracciones. Digo primera parte porque tengo intención de hacer una segunda, a ver cómo va el tema. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.